Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando de las elecciones internas en el FMLN y también nos interesa mucho tener la postura de nuestra invitada que nos acompaña esta mañana, y es un gusto para mí recibir a Jacqueline Rivera, exdiputada del FMLN y militante de dicho partido político. Buenos días, Jacqueline, bienvenida a República, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos, y un saludo a la audiencia de este tu bello programa. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Ya había pasado algún tiempo de exposición pública, de etapas en entrevistas y divulgación en los medios de comunicación. Pues ahora decide Jacqueline Rivera darnos su posicionamiento sobre esto. Y una primera lectura. ¿Cómo califica usted el proceso de las elecciones internas en el FMLN en función de los últimos acontecimientos y los datos, pero que no se tienen a plenitud, de cuál fue el resultado para la Secretaría General? Bueno, mira, en primer lugar, lamentar y pedir disculpas especialmente a la población salvadoreña por lo que está sucediendo al interior del partido, porque el pueblo nos quiere trabajando, quiere que el FMLN se esté enfocado en buscar la solución de los problemas centrales que vive la población. Es decir, estamos distrayéndonos en un tema que debió de haber sido resuelto hace 24 horas. No votó más de 21,000 personas. 21,000 votos se cuentan con un aparato de unas 10 personas, yo te puedo asegurar, en 3, 4 horas. Es decir, creo yo que la dilación del proceso electoral es una señal negativa de cara a que el FMLN debe y seguirá siendo un partido que representa un segmento de la población importante en este país. Hay que lamentar el proceso que se ha llevado porque hay una acción parcializada del organismo que conduce el proceso, lamentablemente. Es decir, no se ha ofrecido a ninguna de las candidaturas. Bueno, acabas de tener aquí a 2 ex candidatos, a Cledis especialmente, que fue la que compitió. No se ha ofrecido a ninguna de las candidaturas apertura para poder participar del proceso con transparencia. Es decir, un proceso se legitima en la medida que sus contendientes, que las personas que están participando del mismo tienen acceso a toda la información. Si esa persona tiene acceso a la información, seguramente nadie tendría que estar dudando si los resultados están alterados, si los resultados no se han contado y se le han adjudicado los votos a quien legítimamente los ganó, o si los resultados han sido, digamos, parcializados. Creo yo que ese es un mensaje negativo, así en términos generales del proceso. Desde un inicio se ha negado el acceso a los candidatos a la información. En todo proceso electoral, todos los candidatos, Carlos, deben de tener derecho a acceder al padrón electoral. Nunca se dio el padrón electoral. Todos los candidatos, no estoy hablando de un candidato en especial, tiene derecho a acceder a estar en los organismos que integran las comisiones electorales. No se permitió participar. Todos los candidatos tendrían derecho de tener parte presente en la vigilancia, no por la desconfianza, sino porque son procesos que generan muchas emociones y hay activistas apoyando a uno, activistas apoyando a otro, y quieras o no, se da el hecho de la desconfianza que no pueda darse un resultado imparcial. Creo yo que ya es tiempo, a mi juicio, extraordinario el que se está haciendo uso de parte de la Comisión Electoral de manera arbitraria, porque el escrutinio preliminar que se dio hasta hace 24 horas, el escrutinio preliminar se hace a partir de que recibí las actas que te transmitieron el día del cierre de las elecciones. Sí. Yo puedo aceptar que las actas del Consejo Nacional, que son bien amplias, que las actas de convencionistas municipales, departamentales y nacionales, directivas municipales y departamentales, que son todas las que se eligieron, yo puedo aceptar que ese escrutinio tarde un poco más. Lo que es inaceptable es que una papeleta donde solo estaban 4 rostros, todavía no se tenga un resultado ni siquiera preliminar, es decir, y se tarda 24 horas para dar un resultado preliminar. Eso deja lamentablemente muchas dudas y nos está desgastando innecesariamente al partido. Usted hizo la mención de 2 términos que me gustaría que nos profundizara un poco más, Jacqueline, refiriéndose a la Comisión Electoral del partido
una acción parcializada. ¿Parcializada en función de quién y por qué parcializada? Yo digo que un organismo se parcializa en su actuar cuando no permite un acceso a todos los candidatos en igualdad de condiciones. Y cito un ejemplo, Sí. solo para citar un ejemplo. Dicen que se abrió el voto en el exterior, es decir, que hay militantes afiliados del FMLN que votaron desde el exterior. Nosotros no tenemos ni siquiera la idea de cuántos votaron, pero el otro candidato dice que él ganó por 25 votos. Entonces uno dice, bueno, nosotros no tenemos la información, el otro candidato sí tiene la información. Por darte un dato, no se nos permitió a nosotros, ni siquiera, para no hablar del pasado, sino hablar del presente, ni siquiera ser parte del escrutinio que se está realizando. Es decir, todos los candidatos, CLED y todos los candidatos deberían de tener por lo menos una persona participando del escrutinio. Eso transparente el proceso. Es que no hay nada que esconder. La militancia ya dijo quién será el secretario. ¿Por qué seguir retardando y dilatando un proceso que ya está definido? Lo único que ganamos con eso es una desacreditación del partido y una desconfianza en los procesos internos que siguen el sistema de partidos políticos, que es lo más grave. Y la otra frase que usted mencionó, además de acción parcializada, es arbitrariedad. Y arbitrariedad sí suena una palabra un poco más fuerte, referido a cómo se manejan procesos electorales. Es decir, Jacqueline, cómo se observa, ya me ha mencionado cómo se observa la parcialización o la acción parcializada, pero la arbitrariedad, cómo eso puede convertirse en un factor en contra de un proceso democrático que todos los partidos políticos deben de desarrollar, pero particularmente en el FMLN, lo que ocurrió el fin de semana. Lamentablemente, y yo digo, y se lo expreso de manera sincera a la militancia, a la base del FMLN, de verdad que yo lamento que nosotros nos encontremos hablando de esto y debatiendo sobre este tema. Yo lo lamento muchísimo, porque mucha de nuestra base está esperando comenzar a trabajar y a recuperar el tejido social que siempre nos caracterizó tener. Pero cuando yo hablo de actos arbitrarios, son los actos que un funcionario o una instancia comete sin respetar el procedimiento. A eso me refiero con actos arbitrarios, es decir, aquí se ha irrespetado toda la legalidad de la institucionalidad del partido. Primero, en reglamento se dice de que todos los candidatos tienen derecho a vigilancia. Nosotros por lo menos no tuvimos acceso a vigilancia a 2 departamentos completos, por decirte algo. En el reglamento dice que la Comisión Electoral va a organizar 14 asambleas departamentales para mostrar a todos los candidatos qué es lo ideal, porque el FMLN debe de darle a la militancia la opción de poder elegir libremente. Es decir, no se trata de que este me gusta más, este me gusta menos, no, es mostrarle estas son las opciones, estas son las propuestas de cada uno de ellos y esta es la oportunidad que usted tiene de elegir de manera libre. Esas cosas no se dieron. Allí hay actos arbitrarios porque se tomó una decisión sin haber consultado que hubiese sido el proceso, llamar a los candidatos, miren, nos ponemos de acuerdo, no vamos a hacer asambleas porque no tenemos tiempo, por lo que sea, o nos ponemos de acuerdo porque la vigilancia no la podemos lograr instalar en todos los departamentos, pero con solo un vigilante de un candidato que hubiese existido, a lo mejor eso hubiese legitimado el proceso. Se nos dice de que es el Tribunal de Ética el que vigila el proceso, pero es que el Tribunal de Ética pertenece a la institucionalidad y nosotros hemos dicho que la institucionalidad, lamentablemente, en este proceso, que es lamentable, digo yo, en este proceso, no ha estado a la altura de las circunstancias. Es decir, ha tenido una actitud de cero acceso a los demás candidatos, cero acceso a todo. Hasta el Tribunal Supremo Electoral le ordenó al partido que nos diera el padrón y no se entregó. Entonces, cuando se nos dice que parte de la institucionalidad es quien garantiza la observación electoral y la legitimidad del proceso, nosotros creemos que eso está parcializado.
porque la institucionalidad está parcializada. Tengo que hacer la primera pausa, Jacqueline. Al regresar sigamos ampliando otros aspectos sobre esta elección, pero también qué significa para el FMLN esta etapa de recomposición política, cuáles son algunas de las decisiones que se deben tomar en función de nuevos proyectos electorales y nuevas actividades de la coyuntura política. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando de las elecciones internas en el FMLN. En esta segunda parte nos acompaña Jacqueline Rivera, exdiputada del FMLN y militante de dicho partido político. Ahora quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla el comunicado que publicó ayer la Comisión Especial Electoral, en donde hace una mención sobre las solicitudes de nulidad que se han aceptado en algunos municipios. Y esto es importante tenerlo en consideración. Bueno, ahí mencionan a los siguientes municipios: Nahuizalco, Moncagua y San Gerardo, Erehuayquín, San Sebastián, Suchitoto y Chilanga, que son los municipios en donde se han solicitado estas nulidades. Y según la información de la Comisión Electoral, pues las ha aceptado, y ahí se ha citado para este día, 19 de junio, a las comisiones electorales municipales para que se pronuncien sobre los alegatos presentados por los demandantes. De acuerdo al margen legal, se cuenta con 24 horas para escuchar a quienes pueden verse afectados por una eventual resolución. Entonces fue un comunicado de la Comisión Especial Electoral. Jacqueline, el punto aquí es las cifras y los datos respecto a esto. ¿Por qué las nulidades en estos municipios? Y en alguna medida, según ustedes, la suposición o los indicios que tienen que esto podría ser una alteración de los datos o de los resultados en función de las estimaciones y las proyecciones de datos que ustedes disponen. Bueno, en primer lugar, se está pidiendo que se anule las elecciones en esos municipios. Yo puedo pedir que se anulen las elecciones en ese municipio, ojo, yo puedo pedir que se anulen las elecciones en ese municipio si yo tengo certeza de que todo lo que se hizo en ese municipio fue irregular. Por ejemplo, que no llegaron las papeletas, que no estaban las actas completas, que no se instaló la junta receptora de votos, que se suspendió el proceso, es decir, que se quemaron las urnas, cualquier cosa de eso puede ser causal para que se pida la nulidad de una elección. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no puedo estar pidiendo la nulidad de una elección después de haber conocido los resultados de los votos de esa elección. ¿Cuándo se anunciaron las impugnaciones? Anoche. ¿Cuándo terminó el proceso electoral? Hace 3 días. ¿Cuándo debieron de presentarse esos recursos de nulidad? 24 horas después, en el transcurso de 24 horas de que terminó el proceso. Y hay otra cosa curiosa. Justo los municipios que se pretenden impugnar y que se vuelva a hacer las elecciones, de esos 7 municipios que se están impugnando, 5 los gana Óscar. Y uno se pregunta, wow, Óscar no tuvo acceso a nada como candidato. Óscar no tuvo acceso a la mínima información, ni siquiera a participar del sorteo de la posición donde iba a ir su foto. Ni siquiera esa cosa tan mínima, tan es real que toman la decisión de ordenar la foto por orden alfabético, pero tomando a la base el nombre y no el apellido. Sí. Y entonces como el nombre es la A, entonces la A a la izquierda y los demás hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo es posible que quien ha controlado todo el aparato, la organización de las comisiones electorales, toda la información que incluyó el proceso electoral, hoy está impugnando la elección? Y me refiero al Tribunal de Ética. Es decir, esto es, y voy a ser ingrata con este ejemplo que voy a poner, esto es como cuando un asesino, mata a una persona y la persona no se muere y después vuelve y lo demanda porque está vivo. Es decir, a Óscar no se le dio ninguna posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Y los pocos municipios que hemos ganado de manera contundente los quieren impugnar. Y no ustedes controlaban todo el aparato. Si nosotros no hemos tenido más que un observador por urna, todo el aparato electoral, las 260 juntas receptoras de votos las puso la Comisión Especial Electoral. Las 260 juntas receptoras de votos las puso la actual institucionalidad. Entonces, hoy parece que nosotros somos los cuestionados cuando nosotros hemos sido
los excluidos y los marginados en el proceso. Hay un aspecto que quería consultarle, Jacqueline. Probablemente con esto pude haber iniciado la entrevista, pero se lo planteo ahora, luego de esta justificación y argumentación que nos ha brindado del proceso. ¿Por qué decide Jacqueline Rivera apoyar a Óscar Ortiz en este proceso de las elecciones internas? Yo se lo he planteado a Óscar de manera determinante, tanto que yo no estoy participando del proceso, yo no estoy candidateando para nada, porque creo yo que el partido ha llegado a una etapa donde debe de transitar hacia la conducción por nuevas generaciones, pero cuando hablo de nuevas generaciones no me refiero solo de edad, porque habemos algunos viejos jóvenes y hay algunos jóvenes viejos, entonces no se trata la renovación o el remozamiento de un partido a partir de la edad, sino a partir de cómo usted procesa sus ideas, evalúa la realidad y considera que el país puede salir adelante. Yo decidí apoyar a Óscar porque considero que es el único candidato que podría dar un paso distinto a los que se han venido dando. Usted no puede seguir teniendo resultados en el FMLN diferentes haciendo lo mismo. Es imposible. Es que ni en el actuar de tu trabajo, ni cuando siquiera tú estás en tu desempeño de tu profesión, podés tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Serán los mismos resultados. Creo que el planteamiento de Óscar, que lo comparto en términos generales, de que necesitamos que el partido, sus funcionarios, nos especialicemos en lo que hagamos, es decir, no puede tener un miembro del FMLN 5 o 7 cargos, es humanamente imposible desempeñarlo. No puede un miembro del FMLN estar perpetuo en el cargo, hay que dar espacio a otras generaciones que seguramente le van a inyectar al proyecto propuestas novedosas que le permitan trascender en la actual coyuntura y en la evolución de la humanidad. Y creo que Óscar, veo a Óscar como el secretario de la transición. Yo espero que Óscar, y él lo ha dicho y lo comparto, que los 3 años que Óscar esté en la Secretaría, porque aunque los estatutos dicen que son 5 años, Óscar ha dicho que va a estar 3 años, los cuales yo también los comparto. Que esos 3 años le sirvan y los use Óscar para hacer la transición entre lo viejo y lo nuevo del FMLN, entre las antiguas generaciones y las nuevas generaciones que deben de conducir este proyecto del FMLN, que no gira alrededor de personas, gira alrededor de principios y de valores. Antes de irme a la pausa, yo que le consulto también sobre esto, uno de los posicionamientos críticos que pueden tener las personas más afines a Arístides en particular es que de que Óscar Ortiz llegase a la Secretaría General, eso vuelve un FMLN más cercano a Nayib Bukele y Nuevas Ideas. No, es que se ha dicho de todo. O sea, aquí se nos ha acusado de todo. Aquí se nos ha acusado de que si Óscar llega a la Secretaría General, el partido se va a la derecha. Por Dios. Esa acusación es un insulto a la base y a la militancia del FMLN. Porque nos están queriendo decir que nosotros no pensamos, que nosotros no tenemos principios, que una sola persona va a ser capaz de mover el proyecto revolucionario hacia otro lado. Por Dios, no nos insulten de esa forma. Si la militancia tenemos pensamiento, tenemos criterio, ¿usted cree que nosotros vamos a permitir que una persona se lleve al partido por el camino equivocado? Eso no puede ser posible. Entonces son acusaciones absurdas para mí. Y además, te digo otra cosa. Bueno, y los que las hacen, porque yo escuché al candidato Arístides Valiente hablando de eso, le leí en algunos twitters que dice que el otro candidato se va a llevar el partido a la derecha. ¿Y usted, candidato, va a dejar de ser militante? ¿Va a permitir? ¿Y la gente que está alrededor suyo va a permitir que el partido se vaya a otro lado? ¿O se va a quedar sentado, solo como espectador, viendo que el partido se va para otro lado? Es decir, no se vale criticar sin medir las consecuencias de tus críticas, porque esa descalificación no solo la recibe Óscar, la recibe la base, y eso sí es peligroso en el partido. Muy bien, tengo que hacer una pausa. En el siguiente bloque pues hablemos un poco de las perspectivas del FMLN en esta coyuntura política y cómo se marca el partido en estas condiciones con su relación con otros actores. Regresamos.
Bien, hemos recibido una serie de comentarios a través de nuestra cuenta en Facebook y también en Twitter. Mauro Maldonado dice: esta gente solo ellos creen sus propios estratagemas, nunca han logrado hacer una elección sin cuestionamientos y ahora peor, que están en el fondo del abismo, no hay capacidad de movilización, todo les está saliendo mal, según el comentario de Mauro. Ivette, la dirigencia no creo que esté atrasando el gane de Ortiz, lo que están haciendo es eliminar las boletas de los más de 100 donde la dirigencia no aparece marcada porque no se quieren separar de su hueso, no entienden que ya no los queremos. Es un mensaje. Francisco: no hay que tener 4 dedos de frente para saber que están seleccionando una marioneta que solo será la fachada de las órdenes de la vieja cúpula. Bueno, Rafael Hernández: en este momento al interior del FMLN hay una lucha no por la secretaría, sino por ocupar el puesto del dueño del FMLN, un FMLN que perdió su rumbo y se convirtió en un vehículo para enriquecer a unos pocos de la cúpula. Ya el FMLN va en decadencia. Bueno, son algunos de los comentarios que tenemos en nuestras reacciones de Twitter, Jacqueline, y creo que es importante, sobre todo en función de este último mensaje. La disputa no es por el partido, sino por quién es dueño del partido, sino de las instituciones del partido. ¿Cómo se puede salir adelante de ese tipo de crítica, de comentario? Mira, yo creo que más allá de todas las deficiencias que ha presentado el proceso electoral, hay una cosa que yo puedo reafirmar contundentemente. En este evento electoral del 16 de junio, la base se expresó de manera genuina. Cuando digo que la base se expresó de manera genuina, es que a pesar de todos los obstáculos que se impusieron, a pesar de todas las, las restricciones que se pusieron de parte de la institucionalidad, la base se expresó y ha sido una expresión en contra del status quo. Entonces, a partir de esa expresión de la base, yo considero que el partido tiene una gran oportunidad para rehacer su tejido social y organizativo. A mí me hubiera dado, digamos, más tristeza el proceso si hubiéramos tenido de parte de la base una expresión mínima. Pero no, la base, a pesar de todo, de que en algunos espacios se usaron métodos reaccionarios para descalificar al otro compañero, a pesar de todo eso, la base se expresó. ¿Y eso qué quiere decir? Que el partido tiene vida, que tiene cuerpo, que tiene militancia, que tiene organización, que tiene una, digamos, una convicción de que vale la pena seguir luchando por este instrumento que no representa a los que están de turno, Carlos. Representa a quienes todavía tienen la esperanza que este sistema político de El Salvador, sin contrapesos, ninguna democracia ha sido exitosa, y que el FMLN sigue siendo un instrumento valioso para generar esos contrapesos que necesita una verdadera democracia. Claro, hay que aceptar, hay intereses siempre, en todo partido hay intereses, hay visiones de cómo ver las cosas, y en este caso creo yo que debe de prevalecer la visión que tiene a la base de que quien debe de tomar las decisiones en el partido sea de abajo para arriba, como siempre debió ser, o como fue desde un principio, y que en el camino nos perdimos. Es decir, quien debe de tomar las decisiones, proponer lo que debe de hacer el partido, debe ser su base. Es allí donde está su fuerza, y a partir de esa fuerza es que yo creo que más allá de los intereses que pudieran existir de grupos, si es que los hay, deben de ser combatidos y derrotados por la base, y no me cabe la menor duda que así será. Partiendo un poco del escenario, Jacqueline, también que sabe en las últimas horas, sobre todo ayer, que Óscar Ortiz presentó una carta a Medardo González pidiendo ya hacer en efecto la transición. Viene un aspecto aquí, partamos del escenario. Óscar Ortiz asumiría en un periodo, usted menciona que 3 años como máximo, le interesaría ser secretario general para la transición que usted menciona, pero en todas estas condiciones, desde su perspectiva, ¿cuál es la relación que debe tener Óscar Ortiz, el FMLN, con el nuevo gobierno? Lo que siempre ha hecho el FMLN, es decir, una relación donde nosotros somos una oposición crítica y constructiva. Es que eso es lo que ha caracterizado al FMLN siempre. Es decir, apoyar lo que beneficia al pueblo, lo que beneficia a la gente, y decirle no a lo que va en detrimento de los intereses de la gente. Si nosotros logramos hacer una oposición de esa naturaleza, nosotros tenemos la oportunidad
de cara a un próximo evento electoral, de ser reconocidos como genuinos representantes de esa cantidad de personas que eligió a nuestra fracción legislativa, que no es menospreciable, son 23 diputados. Es decir, debemos de contribuir a que el país salga adelante, ¿verdad?, desde nuestra trinchera. Desde nuestra trinchera. Y creo yo que ese es un compromiso que es asumido por las bases, no por Óscar, no por quienes queden electos. No, es un compromiso que las bases asumen y que lo han expresado. Es decir, ser crítico en lo que no estamos de acuerdo y hacer propuestas constructivas también. Nosotros teníamos un programa de gobierno con Hugo. Ese programa de gobierno tiene vida. Ese programa de gobierno puede ser implementado en muchas áreas en beneficio de la gente. ¿Quién le ha dicho a usted que porque el candidato perdió las elecciones, su propuesta no puede ser ejecutada? Claro que puede ser ejecutada. ¿Quién debe de promover la ejecución de la propuesta? La gente. Y la gente apropiarse de esa propuesta y hacerlas efectivas. O sea, no hay que tenerle miedo a que el pueblo sea quien tome las decisiones. Y usted ve, Jacqueline, particularmente esa relación, esa consonancia con la expresión del grupo parlamentario de 23 diputados, algunos con afinidades y simpatías a la institucionalidad que en este momento tiene el partido para desarrollar esa apuesta estratégica, o ve que también eventualmente puede ser un factor o un actor de veto el grupo parlamentario del FMLN. Mire, yo estoy convencida que el FMLN, después de este proceso electoral, bajo la dirección de Óscar y de un gran equipo que va a quedar electo, porque el FMLN no es una persona, somos un colegiado. A mí no me cabe la menor duda que vamos a encontrar el camino y vamos a encontrar el método de cómo interrelacionarnos en todos nosotros y que ya no sigamos hablando de los que están en institucionalidad y los que no están en institucionalidad, porque somos una sola institución, y que a partir de que se cierre el proceso electoral nosotros definamos una agenda común. No como fracción, no como dirección, no como un grupo, no, como partido que somos, que lo conforman sus bases, todas sus estructuras, incluyendo al grupo parlamentario del FMLN. Por eso nosotros nos decantamos, porque este proceso se cierre ya. Ya no podemos seguir esperando, ya no se puede insultar a la base tiene derecho a que se le informe cuál fue el resultado y a que se reconozca de parte de los candidatos perdedores que no ganaron y a que la institucionalidad del partido cierre el proceso y le cumple el derecho a la base de darle la información real. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo en que sigan abriendo procesos en municipios, no obstante que podríamos impugnar una gran cantidad de municipios, departamentos completos, donde incluso hay municipios que Óscar sacó 0 votos. Pero no los vamos a impugnar, no porque estemos de acuerdo, sino porque consideramos que lo más conveniente para el partido, para su base, por el respeto a su militancia, a la población salvadoreña, debemos de cerrar este proceso ya y ponernos a trabajar para resolver los problemas del país. Solo tengo un minuto, Jacqueline, pero muy concreto es cómo se reconstruye un partido político como el caso del FMLN electoralmente, que ha sido afectado por señalamientos de nepotismo y también casos de personas y de sus líderes que llevan en la sección de probidad, incluyendo el mismo Óscar Ortiz. ¿Cómo se reconstituye un partido ante ese escenario? Dándole el poder y la plena potestad a las bases. Las bases son las que deben de recuperar el tejido social, deben de recuperar la credibilidad, y a mí no me cabe la menor duda que la próxima dirección debe de trabajar directamente con la base y con el pueblo. Las bases están insertas en la comunidad y las bases son las que deben de conducir desde abajo, conducir a partir de un debate sincero, transparente, conducir los destinos de este partido y corregir desde luego lo que no se ha hecho bien. Gracias, Jacqueline, por habernos acompañado. Gracias, ha sido un gusto darnos su posicionamiento sobre este tema y la invitación está hecha para que nos encontremos más adelante. Muy amable, Jacqueline. Gracias, Carlos. Y a ustedes también, amigos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.